La alergología es una especialidad multidisciplinar que requiere, además de formación en el servicio de alergia, rotaciones en medicina interna, pediatría, inmunología, neumología, dermatología y otorrinolaringología. En Recoletas Red Hospitalaria contamos con médicos especializados en alergología y, por tanto, preparados para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades alérgicas, así como educar a pacientes y familiares acerca de ellas. Es importante resaltar que el alergólogo recibe formación y acumula experiencia en enfermedades alérgicas tanto en pacientes pediátricos como en adultos. El alergólogo está capacitado para evaluar los diferentes aspectos de las enfermedades alérgicas que pueden afectar a distintos sistemas del organismo. Para realizar el diagnóstico de certeza, el alergólogo dispone de una serie de pruebas in vivo, pruebas cutáneas y de exposición o provocación, e in vitro, analítica de laboratorio. Las pruebas cutáneas continúan siendo una de las principales herramientas diagnósticas en los procesos alérgicos. Existen diferentes técnicas en función del proceso alérgico que se vaya a evaluar: alérgenos inhalados, alimentos, contactantes, medicamentos, etc. En Recoletas Red Hospitalaria recomendamos el tratamiento más adecuado para cada paciente. El tratamiento integral del paciente alérgico incluye 4 apartados: medidas de control ambiental, desalergenización, tratamiento farmacológico, tratamiento con vacunas, inmunoterapia y la educación del paciente alérgico y sus familiares. Pues como han visto, lo que vamos a tratar es un tema que muchos en casa nos van a agradecer porque es primavera. Doctor Carlos Cuesta, especialista en alergología del Centro Médico Recoletas Paracelso. Eso significa que vienen también las alergias. Hola, buenas noches. ¿Por qué hay esa simbiosis entre primavera y alergias? Bueno, siempre he sabido, y más en la zona centro donde nos movemos, que la principal componente de alergia pues siempre son los pólenes. Y la primavera lo que nos trae son los pólenes aquí en el centro, sobre todo como son las gramíneas, que es lo más principal. Aquí el olivo no es tanto, pero siempre también el olivo se da cuando las gramíneas, por eso hay gente que también pueda tener su sintomatología por ello. Pero también quería resaltar un poco que también, no solo en la época de primavera, ahora en Castilla y León es donde se produce la mayor concentración de pólenes y quizá la mayor patología, y es que en invierno, como puede ser febrero, enero, febrero, marzo, están las arizónicas, o sea, los setos, y están ahora teniendo un gran espacio a nivel de alergia en nuestra zona. Le quería preguntar qué tal viene este año la alergia para los que van a estar afectados esta primavera. Pues hombre, para los alérgicos viene muy mal. Mal por las lluvias recientes, ¿no? Muy mal porque lo que siempre he comentado, el año pasado fue un año de sequía y entonces también hubo poca polinización. Este año, con todas las lluvias, pues la naturaleza siempre intenta un poco ponerse al día, y entonces lo que quizá no polinizó el año pasado, vamos a tener con el del año. Para guiar un poco a nuestros telespectadores, ¿qué síntomas se van a encontrar durante esta alergia y cuándo esos síntomas revisten la suficiente gravedad como para acudir al médico? Los síntomas que tienen, casi todo el mundo ya lo sabe, son el típico estornudo, picor, tanto de nariz como de ojos, tanto se afecta la rinitis como lo que luego llamamos la conjuntivitis. Y luego ya cuando tiene un poco más de gravedad es ya la obstrucción nasal y luego ya, por supuesto, si tenemos tos, falta de aire, pues incluso los pitos que llamamos, que son las sibilancias, pues que nos puede afectar un poco al tema bronquial con el asma. Hay que tener en claro una cosa, que el asma, que muchas veces dice, pero el asma también es alérgico. Pues el asma, en población de menos de 40 años, el 80%, esto son estadísticas, son de origen alérgico, con lo cual yo creo que el alergólogo ahí tiene un poco que decir. ¿A qué edades se manifiesta la alergia? ¿Tenemos algún baremo en el que estar más atentos? Las alergias van de 0 a 100. O sea, cuando nacemos... Muy a nuestro pesar. Cuando nacemos, y digo a 100, bueno, hay gente que, gracias a Dios, vive mucho más,
pero en cualquier momento de la vida podemos tener un proceso alérgico. Y muchas veces cuando dicen no me hago las pruebas o no hago las pruebas porque es muy pequeño, nosotros no entendemos esa frase de no hacemos las pruebas porque es muy pequeño. En cualquier momento se puede hacer un estudio alergológico desde que nace hasta que nos hacemos muy mayores. ¿Y en los niños qué tipo de manifestaciones alérgicas son más frecuentes? En los niños siempre pues están los alimentos. Empezamos la leche, los huevos, luego los pescados, los frutos, las frutas. Luego ya cuando son un poco más mayorcitos, pues los frutos secos, también las frutas, los pescados, etc. ¿Y esas reacciones a los alimentos, esas alergias alimenticias, también tienen un componente estacional? No, las alergias alimenticias, igual que las intolerancias, hombre, si tiene componente estacional, si es en Navidad, por ejemplo, cuando aparecen todas las cenas de empresa, o en primavera, cuando aparecen las bodas y las comuniones, pues podría tener, pero en general no. Siempre es cuando el alimento, y es siempre también muy personal. ¿Y hay algo que podamos hacer para prevenirlo? Porque llega la primavera, no podemos hacer nada, somos alérgicos, pero en nuestro día a día, ¿qué costumbres podemos adoptar para que los síntomas se reduzcan? Hombre, yo creo que es bastante sabido. Lo primero, cuando uno tiene alergia a algo, lo que tiene que hacer es evitar la exposición. Aquí es problemático porque, claro, si estamos hablando de alergia al polen, tenemos que ir a trabajar, los niños tienen que ir al colegio, las madres y los padres tienen que ir con el niño a pasearle. Y a mí me dicen, ¿qué hacemos, doctor? Digo, pues hombre, exponerte no te debes de exponer. Primero, tener un buen tratamiento, que ese ya nos va a proteger bastante, y el buen tratamiento lo va a hacer el profesional, y el profesional en este caso es el alergólogo. Hay médicos, hay todo, pero está el alergólogo, que es el que está más capacitado para tratar este tipo de sintomatología. Luego, por supuesto, pues puedes tomar otras alternativas, como puede ser el ponerte una mascarilla si tienes que salir y no queda más remedio. Y yo es que cuando me dicen, ya, pero ¿y cómo no voy a salir? Y lo que les digo, mira, es que para un alérgico ahí fuera es como si hiciera 15 bajo cero. Si te quieres poner a leer un libro, me parece muy bien, pero tú sabrás lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Y en los últimos años cómo ha evolucionado la medicina para tratar la alergia? La medicina a tratar la alergia, nuestro caballo de batalla principal es la inmunoterapia. La inmunoterapia es aquel que va a atacar el primer. Tú eres alérgico a, y la inmunoterapia lo que va a hacer es desensibilizarte de esa sustancia a la cual eres alérgica. La inmunoterapia, lo que ocurre es que a nivel del tratamiento del polen no es, sí, vamos, para la rinitis es eficaz, pero sobre todo, que nos llega a curar en más de un 90% es del asma alérgico, fíjate lo que te digo. Y ya no digamos si estamos hablando de otros alergenos que no solo son las gramíneas, los animales o cualquier otro tipo de alergeno nos pueden... Y esa inmunoterapia, hay quien puede estar escuchando a la hora de decir, quizás es mi solución, ¿podemos utilizarla antes de que aparezcan los síntomas? La inmunoterapia ahora que cada vez es mucho más potente, con muchísimos menos riesgos. Muchas veces ya cuando se empieza el primer año de inmunoterapia, por ejemplo ahora llega alguien que ha tenido asma, que ha tenido algún otro tipo de patología, se le diagnostica que puede ser susceptible de poder ser tratado con inmunoterapia, y entonces cuando ya pasa esta época se pide ya este mismo año que se vacuna, este año que viene se vacuna, y cuando llegue ya nuevamente la época de polen puede que tenga unos buenos resultados. Y doctor, ya para terminar, yo ahora que le tengo aquí le tengo que preguntar, ¿por qué hay más alergia en los últimos años? ¿Qué estamos haciendo mal? No, los años progresivamente se va produciendo el aumento de la alergia en todos los países, y normalmente siempre con el progreso es donde más alergia va apareciendo. Hay varias teorías que lo constatan y dicen que puede ser por la higiene, la limpieza continua que nosotros hacemos, pues hace que nuestro sistema inmunológico se dedique a otras cosas que no sean la de la protección frente a los patógenos que son verdaderamente los que nos van a hacer daño, y no la alergia, que son los pólenes, que no tenemos ningún problema contra ellos, pero pues se llama alergia, reacción anómala, ¿no? Y luego está también un poco la teoría de la contaminación, ¿no? La contaminación también que nos va a hacer.
Pero igual que antaño se decía, bueno, pues son teorías, son tal, pues ahora, por ejemplo, hay algo que nos explica un poco todo esto y es la epigenética, ¿me entiendes? ¿En qué consiste de una manera breve? Sí. Vamos a ver, la epigenética, para hacerlo un poco tal, tú imagínate un gen que es un libro, ¿no? Perdón, un cromosoma que es un libro, y entonces los genes son como los capítulos, ¿no? Entonces nosotros tenemos genes reprimidos y genes de reprimidos, o sea, es como si tú un capítulo le grapas y otro no. Lees ese libro y te da un resultado, te da una historia. Si tú, a través de las exposiciones que hemos dicho, de reprimes unos genes y reprimes otro, al final la historia puede cambiar. Y pues, lo que era antes una teoría muy buena, pues luego acaba siendo mal. Doctor, le tengo que agradecer que nos haya visitado, todo lo que nos ha aportado, que seguro que mucha gente en casa lo está agradeciendo. Así que gracias por venir y a todos ustedes les recomendamos siempre acudir a un especialista como el doctor Carlos Cuesta. Gracias. Muchas gracias. Ahora